Compañeros, no está compartiendo nada el docente, ¿no? Estuvo compartiendo, pero ha dejado de compartir. Parece que se ha debido su internet. Esperemos un rato, ¿no? Buenas Ay, noches. ay, ay. Buenas noches, buenas noches. Pensé que era mi computadora. Gracias, Lourdes. De nada, Rodrigo. Hola chicos y chicas, muy buenos días, buenas noches, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Hola, ¿se encuentran ahí? Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Profesor. Hola, Buenas noches. ¿cómo les va? ¿Lograron revisar la resolución, el documento, el oficio que les logré enviar por medio del aula virtual? El mismo que estaba relacionado a una posición de la Contraloría General de la República relacionado al contrato de trabajo y su diferencia con el contrato de locación de servicio. ¿Lograron revisarlo? Sí, doctor. Coméntame, Rommel, ¿qué circunstancia te pudo haber despertado ese documento? ¿Alguna circunstancia, algún comentario? Bueno, doc, como era en base para el producto académico, eh, yo sinceramente pensé que iba a ser un poquito sencillo, pero no, o sea, amarraba varias cosas. Yo cuando lo he leído con mi grupo, pues nos hemos dado cuenta que se centraban al inicio en 3 artículos de la Constitución y que le dieron la respuesta, digamos, declarando infundados algunos y otros no. Y cuando nos hemos adentrado un poquito, estamos todavía leyendo, yo me he entrampado, para serle sincero, un poco en el tema de los fundamentos por la jurisprudencia que va jalando este caso, ¿no? de Gorriti. Y bueno, yo quería hacerle una consulta, si es que este fallo que se ha dado sigue vigente, ¿no? O sea, no ha habido ninguna modificatoria sobre esa resolución, sobre esa respuesta que dio el tribunal. Bien, bien, Rommel, estamos situándonos en este momento con relación a tu consulta en el producto académico. ¿Estamos de acuerdo o me estoy equivocando? Sí, perdón, profesor. Es que estoy con la señal que se va y viene y lo último que le entendí, pensé que era de eso, o estaba usted tratando de otro tema. No, estaba abordando el tema de la resolución de Contraloría, que al final se los alcancé a través del aula virtual. En realidad no es una resolución de Contraloría, sino una hoja informativa.
Hola, ¿están ahí? Sí, profesor. ¿Lograron revisar esa hoja informativa o es negativa la respuesta? Buenas noches, profesor. No ubico la hoja a que se refiere. He estado revisando el aula. Ya, a ver, en un momento estoy ingresando al aula virtual para poderles indicar dónde Mil disculpas, profesor, buenas noches. Sí, Lo que hola. pasa es que muchas veces algunos NRC no podemos visualizar todo lo que es el aula virtual. Hay algunos problemas de sistemas, por eso es que creamos el grupo de WhatsApp y cualquier cosa nos lo envía a veces el delegado del aula a través del WhatsApp. Es más funcional para nosotros, la verdad. A ver, permítanme un momento. A ver, ¿logran ver mi pantalla? Sí, profesor. Sí, doctor. Ya, ¿logran ver mi pantalla? ¿Qué estamos observando en mi pantalla? Los cursos que están a mi cargo, ¿de acuerdo? Ahí están cada uno de los NRC que están a mi cargo. En principio les pido que los grupos para hacer los productos académicos sean del mismo NRC, para que no exista ningún tipo de inconveniente y o frustración en el futuro con relación al hecho de, profesor, no me calificó a mí y a mis compañeros sí. Tengan en consideración, por favor, que si comenzamos a saltar esta regla que les estoy pidiendo, van a tener que tener la suficiente paciencia como para poder ordenarnos y organizarnos, porque ya me ha sucedido que un mismo compañero de ustedes aparece en los 3 o 4 NRC, pues obviamente ese es un indicador de que ese compañero no hizo el trabajo con los demás compañeros, ¿de acuerdo? Por eso les pido que hagan en el mismo NRC todos y cada uno de los que forman parte de ese universo, ¿de acuerdo? Ahora, dicho eso, profesor, no le creo. Sí, la realidad le gana a la ficción, créanme. Entonces, si es funcional o no, es un poco de manejo. Voy a ingresar a este NRC, ¿de acuerdo? Y obviamente que todavía falta mi publicación de presentación. Ingresan ustedes a la parte de introducción, ¿de acuerdo? Y en la parte de introducción hay una pequeña pestaña que habla de foro de novedades y consultas al docente, ¿de acuerdo? En este foro de novedades y consultas al docente, ustedes deberían estar participando presentándose, ¿de acuerdo? Ahora bien, le doy clic ahí y van a observar que yo dejé aquí el dato. ¿Están observando? Sí, profesor. Entonces le dan clic ahí y ¡oh, maravilla! Ahí está la hoja informativa. La estoy descargando y ahí estaba la hoja informativa. Les pregunto, ¿era sumamente sencillo? Disculpe, profesor, pero para mí no, porque en todo caso debería poner como título hoja informativa, no hola aquí el dato. Disculpe. Estoy preguntando si era sencillo o no ingresar a la parte de consulta del docente. Sí, profesor, en No realidad es sencillo, es doctor. sumamente sencillo. Más bien Muy les bien. disculpas, profesor. Ahora, aquí viene la otra circunstancia. Si dice, ojo, aquí el dato, definitivamente
Estoy tratando de llamar tu atención y definitivamente, vuelvo a redundar en esa palabra, debieron haber revisado. Pero no se preocupen, vamos a conversar del contenido de esa hoja informativa, más allá de que hayan revisado o no la hoja informativa al momento de ingresar a la sesión. Sí, díganme. Doctor, disculpe, sí la revisé, perdone que haya hablado yo sobre el producto académico, sí me acuerdo de haberla revisado, me parece que era sobre el tema del, bueno, aquí en Arequipa es la CEAL, en Lima es otra empresa de electricidad, y estaban hablando sobre el tema de la alocación de servicios y sobre los que iban en la rama laboral, y era justamente por el contrato de los abogados, el contrato de los inspectores, me parece, que daba a conocer, y que me parece que la resolución era sobre, daban por concluido de que sí se podía contratar a estos, al abogado, al supervisor, a los técnicos, creo, bajo la alocación de servicios, pero si es que era bajo esa modalidad, se regían a la parte civil y no a la parte laboral. Gracias, Rommel. Definitivamente has centrado el estado de la cuestión y te agradezco. Y antes de seguir con esa discusión, les comento que es responsabilidad de ustedes revisar el aula virtual y cada uno de los espacios que esta aula virtual les permite revisar información, ¿correcto? Es solo y únicamente una circunstancia de práctica, ¿sí? Y como decía Rommel, voy a compartir la hoja informativa. Y a mí me agrada bastante el hecho de que puedan participar, porque permite conocer cómo vamos avanzando en la interiorización y en el conflicto, como dicen los educadores, en la interiorización de las instituciones y de las definiciones y en ese conflicto cognitivo. Jaime, coméntame. Nelson, coméntame. Nelson, Jaime. Doctor, buenas noches. Doctor, Hola. ¿esa hoja está publicada en todos los RNCs? Sí. Ok, gracias. Justo en el mismo lugar y con el mismo título. Jaime, Gracias. coméntame. Jaime. Bien, hasta que Jaime desee participar. Ahora, como bien decía Rommel, hay algo muy interesante y nos vamos a situar, si bien no me equivoco, en la parte inferior. En la parte inferior del informe dice el tema en cuestión. Los profesionales contratados bajo la modalidad de locación de servicios con órdenes de servicios vigentes deberán cumplir con entregar sus productos dentro del plazo y en las condiciones establecidas en los respectivos términos de referencia, no pudiendo realizar otras labores distintas de aquellas por las que fueron contratados. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta o el siguiente emplazamiento. Las órdenes de servicio, ¿a qué tipo de contrato responden y de qué naturaleza? Hola. Doctor, un contrato civil. Gracias. Un contrato, claro. ¿Quién contestó? ¿Rafael o Nelson? Rafael Emanuel, doctor. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Doctor. Gracias por participar. En efecto, las órdenes de servicio básicamente son un contrato de locación de servicios regulado por el Código Civil, así como tan añeja es la circunstancia prevista en el derecho romano. Tenemos ese famoso contrato de locación de servicio dentro del grupo de los contratos de prestaciones de servicios, ¿de acuerdo?
locación de servicio está dentro del grupo de los contratos de prestación de servicio. Oh, interesante. Aquí los contratos de locación de servicios se caracterizan por el hecho de que el prestador del servicio, no hablo de trabajador ni trabajadora, porque el trabajador o la trabajadora existen ahí donde existe un vínculo de subordinación. O, como dice la doctrina argentina, de sometimiento. ¿De acuerdo? Entonces, considerando ello, los locadores de servicios tienen cierta, digo cierta, tienen autonomía para realizar y ejecutar las actividades por las cuales fueron contratados y en esa medida deben cumplir estrictamente con las características o con el requerimiento solicitado por la entidad u organización que los haya contratado. ¿De acuerdo? Tienen esa autonomía en la ejecución de las labores y obviamente tienen una independencia, es decir, no debería existir un grado de subordinación, no debería existir ningún grado de sometimiento, es decir, no debe existir una línea jerárquica de camino. ¿De acuerdo? No debería existir ese vínculo de horizontalidad, sino muy por el contrario de verticalidad. ¿De acuerdo? Perdón, no debe existir esa línea de verticalidad, sino de horizontalidad, porque dentro de la concepción de los contratos civiles, las partes son iguales, pero en el marco de un contrato de trabajo, las partes no son iguales. Existe una jerarquía, existe un poder de dirección. Y la semana pasada lo había comentado. Y aquí lanzo la siguiente pregunta. ¿En qué artículo del Decreto Supremo 003-97-TR podemos ubicar el poder de dirección? Lo había comentado la semana pasada. En el artículo 9. Ese artículo 9 del Decreto Supremo 03-97-TR establece básicamente, y si no es en toda la legislación, es el único artículo que vamos a encontrar, el famoso jus variandi, el poder de dirección que tiene la organización para reglamentar, modificar las condiciones de trabajo de forma razonable. En ese artículo también vamos a ubicar la capacidad disciplinaria que tiene el empleador para sancionar en el marco de la razonabilidad y proporcionalidad a aquel trabajador faltoso. ¿Correcto? Ahora bien, volviendo a esta hoja informativa, a esta resolución, determinación y decisión de la Contraloría General de la República, resulta interesante que dice en el numeral 3.3 que vemos en la pantalla, que los locadores de servicio pueden tener un jefe, pueden tener un supervisor, ¿correcto? Más allá de que exista un contrato de trabajo o cualquier vínculo contractual. ¿De acuerdo? Entonces, leyendo el 3.3, el 3.4, tenemos la consecuencia, el 3.5. Te dice, en ese sentido, si bien es posible que la Contraloría o la entidad contrate a profesionales bajo la modalidad de locación de servicios, para realizar labores de jefe de comisión, supervisor y o abogado de la comisión en los servicios de control simultáneo o posterior. Este criterio que está plasmado en este documento y que surge de una directiva de la Contraloría General de la República es bastante interesante porque quiebra los parámetros de lo que establece el derecho del trabajo como tal y la jurisprudencia también. ¿De acuerdo? No puede
un locatario, vale decir un locador de servicio, ser jefe de comisión. No puede ser supervisor, porque un jefe de comisión responde a una línea jerárquica. El supervisor también, el abogado también. Es más, una circunstancia como la que estoy dando lectura sucedió hace muchos años atrás mediante una resolución de superintendencia con relación a la contratación de determinados profesionales en el ámbito de las entidades bancarias. ¿De acuerdo? Donde se podía establecer que determinado funcionario, trabajador en las organizaciones bancarias en liquidación podía ser contratado en virtud de un contrato de locación de servicio. Pasaron los años y los tribunales dijeron un ratito, aquí hay que aplicar control difuso. Y al final inaplicaron esa directiva, esa resolución. Y es más, trayendo a colación esa anécdota que les estoy mencionando, esta hoja informativa ha sido cuestionada en el marco de un procedimiento de inspección de trabajo, porque el locatario ha logrado demostrar en su momento que estaba vinculado en una relación jerárquica, donde tenía que cumplir las órdenes del empleador, con un horario establecido y con una remuneración periódica. Y obviamente la conclusión, al menos del inspector de trabajo, es que ahí no existía un contrato de locación de servicios, sino existía un verdadero contrato de trabajo a plazo indefinido. Y esta circunstancia no es que haya sucedido en una organización privada, no, sucedió en una organización pública hace un poco menos de 3 meses. ¿De acuerdo? Quiero que lo tengas en consideración porque muchas de las organizaciones rectoras en nuestro país quebrantan y vulneran principios, reglas y normas, como bien lo sabes y como te lo estoy demostrando en este momento. A propósito del caso que más adelante, capaz, es posible que te lo pueda compartir, al menos el pronunciamiento del inspector de trabajo. ¿De acuerdo? Que también se puede cuestionar, sí, se puede cuestionar con la finalidad de argumentar y fundamentar a favor de la locación de servicio. Sin embargo, como te digo, ahí donde exista subordinación, ahí donde exista prestación personal del servicio, ahí donde exista una remuneración habitual, ahí donde existan los famosas los elementos sintomáticos del contrato de trabajo según el Tribunal Constitucional, existirá y estaremos frente a un contrato de trabajo. La pregunta es, ¿cuáles serán esos elementos sintomáticos de una relación de trabajo? ¿Quién me puede mencionar? ¿Quién puede deducir? Elizabeth, coméntame. Las características, pues, es simplemente que marca la entrada, la salida, no como locador de servicios también, como usted dice, tiene un jefe inmediato, hay un orden jerárquico en las funciones que uno cumple, tiene un horario específico para almorzar y cumple casi todos los requisitos que un trabajador normal, ¿no? Por así decirlo, con un contrato de trabajo como tal. Pero Yo hace mucho tiempo trabajé en Indecopi, incluso es una entidad del Estado, como locadora de servicios, y sí, yo tenía un horario específico para ingresar, me descontaban las tardanzas, lo que no tenía pues era no teníamos vacaciones, no teníamos gratificación, y no teníamos muchos beneficios que
las personas con contrato de trabajo sí tenían, ¿no? Es que lastimosamente los órdenes de servicios, como su naturaleza implica la existencia de un contrato de locación de servicio, tendrían que ser para servicios especializados, no deberían ser utilizados para servicios habituales, ordinarios, propios de la actividad de una organización o entidad. Por ahí levantó la mano, a ver, permítanme comentar. Sigrid, ya los perdí. Sigrid, coméntanos. Buenas noches, doctor. Una consultita. Quería un poquito, no estoy un poco logrando entender, pero yo lo que quiero saber, por ejemplo, un docente a tiempo completo vendría a ser contrato con horario, con todo eso, ¿no es cierto? En cambio, como locador de servicios sería, supongamos, un asesor de municipalidad, un asesor jurídico de municipalidad. ¿Podría ser así, lo que estoy entendiendo? Podría ser así si es que el asesor no brinda sus servicios dentro de la municipalidad y no se encuentra normado ni regido bajo ningún tipo de horario de trabajo. ¿Correcto, Sigrid? Sí, profesor, un poquito repita, por favor, doctor, porque para un poquito tratarme de ubicar. Disculpe, profesor. No, no hay problema. Vamos a seguir desarrollando este tema, que es un tema medular, trascendental, habitual en los fueros judiciales, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿alguien más quería participar? Cristian, coméntanos. Profesor, buenas noches. Las características del trabajo son la prestación personal, la remuneración y la subordinación. Sí, de acuerdo. Son los elementos característicos de un contrato de trabajo. Ahora, los elementos sintomáticos los mencionó Elizabeth, ¿de acuerdo? Parcialmente. Uno de los elementos sintomáticos definitivamente es la marcación de un ingreso y de una salida de trabajo, cumpliendo pues la jornada de trabajo. Renato, coméntanos. Doctor, a mí también me tocó, trabajar en el Estado y también bajo, un periodo de tiempo estuve con un contrato, pero otro periodo de tiempo estuve como locador por servicios y vi pues unas claras diferencias. El tema, por ejemplo, del photocheck, ya una vez que pasé a estar por servicios, ya nos retiraron lo que era el photocheck. Igual cumplíamos lo que era una marcación, pero ya no lo hacíamos en tarjetas de asistencia como era lo habitual o marcadores electrónicos, sino lo hacíamos en un cuaderno de asistencia. Y, por ejemplo, también el tema de algunos beneficios que recibían los trabajadores, como canastas o, no sé, uniformes, no los recibíamos nosotros. pero al final, pues, cumplíamos los mismos horarios, teníamos la misma subordinación al jefe, teníamos descuentos si llegábamos tarde, entonces al final pues era casi lo mismo, solo de que con menos beneficios. Definitivamente, Renato, tú acabas de mencionar otro elemento sintomático de la existencia de un contrato de trabajo, ahí donde fraudulentamente se trata de simular una relación civil, que es el uso del uniforme, que es el uso del photocheck, ¿de acuerdo? Que es el descuento. Y todas esas circunstancias que ustedes están describiendo y que ha sido propia de la experiencia que han adquirido, si se logra acreditar con medios documentales o con la participación de testigos en el marco de un proceso judicial, definitivamente al juez laboral no le quedaría otra solución que declarar la existencia de un contrato de trabajo a plazo indefinido. Sin embargo, aquí hay que hacer una discusión y una diferenciación. A propósito de un precedente vinculante denominado e identificado como el precedente Huatuco, se dijo de que las reposiciones en el sector público no podrían ser posibles si es que el trabajador, ¿no?,
que estaba laborando, no corresponde su plaza, primero, a una ordinaria, 1, 2, y si no ha ingresado por concurso público. Muchos de nosotros sabemos claramente que así seas orden de servicio, pasas por una especie de convocatoria, eventualmente, o de un concurso público. ¿De acuerdo? Pues bueno, a razón de ese precedente guatuco, las reposiciones en el sector público se han disminuido. 1. 2, lo cual no quita que los trabajadores puedan demandar a las organizaciones públicas las indemnizaciones que por ley pudieran corresponder por la desnaturalización del contrato de trabajo. ¿Y cuándo corresponde estas indemnizaciones por desnaturalización? Cuando no se concreta la renovación. Cuando no se concreta la renovación de las órdenes de servicio, el locador fácilmente podría argumentar la existencia de un despido arbitrario, de un despido injustificado. Y en consecuencia, al demostrar que existió todos y cada uno de los elementos que determinan la existencia de un contrato de trabajo, la existencia de una relación laboral de naturaleza subordinada, prestación personal, subordinación sobre todo y remuneración, se podría determinar la existencia de un contrato a plazo indefinido y el hecho de que la organización pública tenga que cumplir con cada uno de los derechos que corresponda, vale decir, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicio y si se logra demostrar el pago de la jornada de trabajo en sobretiempo. Sigrid, coméntame. Disculpe, ¿es lo que se llama desnaturalización del trabajo? Definitivamente sí, Sigrid, y en consecuencia no entiendo por qué llegas a sostener que no estás entendiendo. Es lo que se denomina desnaturalización del contrato. ¿De acuerdo, Sigrid? Muy bien. Renato. Doctor, esta misma situación se puede también, o sea, el tema de la desnaturalización de un contrato, cuando, por ejemplo, un contrato es para una obra determinada, o para una, claro, obra determinada, pero por X motivo al trabajador lo movilizan a otro proyecto o a otra obra. Sí, definitivamente la desnaturalización se podría configurar si es que te contratan para la ejecución de determinadas actividades en una obra y de manera unilateral la misma organización determina que tú subordinadamente ejecutes tus funciones en otra obra o que labores en las dos obras, pero en el contrato solo y únicamente aparece una obra. ¿Es posible? Es posible. Pero también es posible de que dentro del contrato te hayan indicado, Renato, oye, te contratamos para que ejecutes tus actividades en esta obra y ejecutes las otras que yo, sobre la base de mi poder de dirección, determine dónde vas a trabajar y ejecutar. Entonces, ahí no se estaría produciendo la desnaturalización, sino el ejercicio legítimo del empleador o de la organización en el uso del famoso poder de dirección o ius variandi. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir, Renato? Ah, claro, sí se ha visto que en los contratos, si bien mencionan, por ejemplo, una obra determinada, colocan también como una cláusula donde mencionan de que el empleador puede disponer otra ubicación o otra zona de trabajo. Mira, Renato, y no he sido yo, ha sido tú, discúlpame que te transfiera la reflexión, pero esa pequeña afirmación que me has permitido manifestar a propósito de tu pregunta nos lleva al siguiente episodio. Y el siguiente episodio está relacionado a la famosa flexibilidad laboral o flexiseguridad laboral. Pero una es la evolución de la otra. Desde 1970, el derecho del trabajo ha estado inmerso en una gran contienda y polémica ideológica, la flexibilidad laboral. Las organizaciones requieren las mayores facilidades para contratar formalmente, se dice, a trabajadores,
pero también se requiere las mayores facilidades para despedir a los trabajadores y trabajadoras con la finalidad de ajustarme a la oferta y a la demanda del requerimiento de bienes y servicios que aparece en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, las organizaciones demandan mayor flexibilidad para poder maniobrar sus actividades en un mercado dinámico y funcional. En tanto y en cuanto la flexiseguridad, que es la evolución de la flexibilidad laboral, te dice, sí, otorguemos mayores facilidades a las organizaciones para que puedan ajustar su planilla, despidiendo y contratando trabajadores. Pero a la vez el Estado asume la responsabilidad de un seguro de desempleo o servicios de capacitación pública para los trabajadores o servicios de intermediación. No el tipo de intermediación que está en el Perú, no. Un tipo de intermediación que funciona como servicio público de bolsa de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, mis queridos amigos y amigas, les voy a compartir un video sobre flexibilidad laboral. Dura aproximadamente unos 6 minutos. Espero que sea de su agrado. Puede ser bastante descarnado, pero da en el punto de la discusión. Y esto nos va a permitir introducirnos a los diferentes tipos de contratos modales y para que puedan entender ustedes también que cuando un contrato modal se desnaturaliza, da pie a que el trabajador pueda demandar la existencia también de un contrato de trabajo a plazo indefinido. Esto más que todo dentro y en el marco de las organizaciones privadas. Obviamente en las organizaciones públicas también puede darse el caso, ¿de acuerdo? Pero, hoy en día ya sabemos que el hecho de haberse derogado la transitoriedad del CAS, de una forma, digamos, entre comillas, universal, porque se ha ido restringiendo este tema del CAS, hay menores casos de desnaturalización con relación a los contratos, estos modales que están regulados en la legislación aplicable al ámbito privado, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿está claro hasta aquí para poderles pasar el video de flexibilidad laboral, queridos amigos y amigas? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Sí, doctor, está todo claro. ¿Está claro? Quiero centrarlos en el punto de la discusión, como decimos, en el estado de la cuestión. Blas, ¿algún comentario? Sí. Con respecto a locación de servicio, se da para el Estado, pero en el caso de los privados, ¿también esa es la forma? Sí, Blas, sí. En el sector público se habla más de órdenes de terceros, ¿de acuerdo? En el sector público, locación de servicios, órdenes de tercero. Tú ingresas a un hospital y encuentras un médico con orden de servicio. Tercero, dicen algunos. Ahí existe un contrato de locación de servicio. Es una potencial desnaturalización si es que ya no está desnaturalizado. Y en el sector privado es mucho más claro y transparente la circunstancia. No hablamos de órdenes de servicio, hablamos simplemente de contratos de locación de servicio. ¿Queda claro, mi querido Blas? Sí, doctor. Gracias. Es la misma figura, ¿sí? Ahora sí, para ponerles en la discusión ideológica y congresal, si lo quieren ver así, cuando los congresistas comienzan en su discusión de mayores costos en la contratación, etc., sobre costos laborales, oye, mayor flexibilidad, mayor estabilidad, en fin, ¿de acuerdo? Les voy a compartir el video. Mi querido Simón, a tu pregunta, hablar de un puesto administrativo es hablar de un puesto de origen dentro de la escala administrativa de un puesto subordinado, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya no, las locaciones de servicios son difíciles lograr las reposiciones, mi querido Simón. Muy bien. Ahora, vamos a colocar el vídeo. Un momento, yo desaparezco de pronto.
¿Logran ver el video? Es una dama la que expone. ¿Logran ver el video? Sí, profesor. Ya, si hay problema... Ah, me equivoqué en algo. Un momento, chicos, por favor. Para que lo puedan ver con mayor nitidez. Ya. Ya. Me confirman el audio, ¿sí? Ahí va. Mucho se está hablando de reforma laboral. En todo ¿Me el mundo escuchan? se está discutiendo cambios en la forma de contratar y también Sí, las doctor. condiciones de trabajo. Muy bien. Empresarios, funcionarios de gobierno, candidatos políticos y también periodistas, todos repiten los supuestos beneficios y grandes posibilidades que traería esta reforma, ¿no? Que es buena para crear mucho más empleo, que activaría la economía y traería inversiones desde afuera, que también da más libertades a los trabajadores para decir, por ejemplo, cuántas horas podrían trabajar, pero nadie dice lo que es central, clave para discutir estos proyectos. ¿Qué es esto? Que tu trabajo se vuelva más flexible, el tuyo y el de la gran mayoría. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que se conoce como flexibilización laboral. Es mover, adaptar, justamente flexibilizar la reglamentación de trabajo, recortando derechos laborales, que no fueron nada fáciles de conseguir. Es una de las formas que tiene la precarización laboral, que es esto de empeorar las condiciones en las que se trabaja. Entonces te vuelves flexible, adaptable. Esta reforma, este cambio que se quiere hacer, se va a ver en la relación entre empresarios y trabajadores. Y todo esto se ve en cuestiones recontra concretas, en las que todas se perjudica a una parte, a los trabajadores. Ejemplos bien claritos: ser contratado o contratado para una tarea y que se vayan sumando otras no establecidas previamente, trabajar en un turno y terminar haciendo turnos rotativos, o también puede ser trabajar más horas de lo que establece tu convenio, si es que tenés un convenio. También hay cambios en las formas en que se pagan los sueldos. Acordate, sos flexible y tu trabajo se vuelve mucho más flexible. No solo esto, vacaciones, obra social, aguinaldo, el pago de horas extras, el derecho a sindicalizarte, son algunos de los derechos conquistados que también se fueron atacando en el transcurso de estos años. Podríamos decir que la flexibilización laboral surgió con el neoliberalismo porque es una de las medidas que este toma en la década de los 80 y se extendió en la década de los 90. Los promotores fueron Thatcher en Gran Bretaña, también el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y en el caso de Latinoamérica fueron las dictaduras sangrientas que empezaron en la década de los 70 las que generaron las condiciones para atacar todas estas conquistas laborales. Esta flexibilización puede avanzar de distintas formas. De una forma puede ser rápida, brutal, como pasó en los años 90 acá en Argentina, con una reforma laboral que, por ejemplo, hizo que cambien las formas de contratarte. Entonces, por ejemplo, pasabas de ser un trabajador permanente a ser uno temporal. 3 meses, por 3 meses te contrataban. Y además te limitaban el derecho a huelga. Hoy en día uno de los argumentos que más repiten los promotores de la flexibilización es que con ella se combatiría lo que se suele llamar trabajo en negro, ¿no? Que es cuando el empleador no registra legalmente a sus empleados, que son muchísimos. Muy llamativo porque justamente este creció como nunca antes cuando estas reformas se aplicaron. Menem hizo que este índice de trabajo no registrado llegue al 33% en Argentina. Ahora, no tan llamativo es que algunos de estos promotores de la flexibilización, como Javier Milei, opinen que el gobierno menemista y peronista haya sido el mejor hasta ahora. Actualmente, el porcentaje de trabajadores no registrados se sostiene más de 30 años después, creándose un universo de empleados con distintos niveles de derechos acumulados, que van de trabajadores en blanco, en negro, subcontratados, tercerizados y así podría seguir un montón. Como te decía, la flexibilización puede avanzar brutalmente, pero también puede hacerlo de a pasitos y que pase desapercibida. Cambios en los sectores de producción, arreglos directamente por empresa, algún que otro negocio o acuerdo con la dirigencia sindical. Y esto también hay que prestarle mucha atención, porque es lo que va generando las condiciones para ataques más duros. Es decir, ya la historia nos dicen que estas reformas laborales no generan más empleo ni mejoran absolutamente nada en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Cuando te digo reforma, en realidad te tendría que decir contrarreformas, porque si te pones a pensar, uno cuando le dicen reforma podría pensar que es algo bueno o positivo, algo que en cierta forma avanza. Esto en realidad retrocede.
Por eso es una contrarreforma, pero así no te la van a decir. Bueno, quienes defienden entonces la flexibilización y las reformas laborales dicen que dan más libertades, más posibilidades, más ganancias. Y sí, es cierto, las dan para los empresarios. Tendrían más libertades para contratar, para despedir, podrían aumentar los ritmos de producción pagando menos, mientras que el otro sector, los empleados, van a ver afectados sus salarios, pierden horas de tiempo libre, trabajan más y viven en la incertidumbre y con la preocupación de que los puedan despedir en cualquier momento. Ojo, no es que la flexibilización avanza solo en los sectores privados y los estatales la pasan bomba. El Estado empeoró muchísimo también las condiciones de trabajo y los contratos de sus empleados. El Estado, de hecho, tiene empleados monotributistas y contratados temporalmente por dependencias estatales sin derecho a indemnización, aguinaldo ni vacaciones pagas. Esto pasa desde hace años. Incluso parte de los trabajadores del Estado cobran el 30-40% de su salario en negro. No importa quién gobierne y sea en dependencia municipal, provincial, nacional, en todos lados vas a encontrar estas condiciones. Todo esto explica por qué solo empresarios piden la flexibilización laboral y los estados la dejan pasar. ¿O alguna vez viste una marcha, una manifestación, una convocatoria de trabajadores que pidan medidas como flexibilizar su trabajo? Por eso la lucha contra la implementación de la reforma laboral o estas medidas flexibilizadoras es para recuperar y sostener todos estos derechos y porque además cuanto más se ataca el trabajo en blanco, peor la pasan quienes están en negro o no registrados. También para unir al conjunto de la clase trabajadora tan dividida en todos estos años. Y por último, y no menos importante, es para limitar las posibilidades de los ricos y empresarios de despedir y bajar salarios cuando quieren y sin que paguen ningún tipo de costo. Para eso hay que pelear contra la reforma. ¿Cómo? Bien, ¿lograron ver y escuchar el video? Sí, doctor, perfecto. ¿Ya? Como verán, fíjense ustedes, el video básicamente es una crítica muy dura a la flexibilización laboral o flexibilidad laboral, como lo van a encontrar eventualmente en algunos materiales. Lo cierto es que, por ejemplo, el contrato a tiempo parcial es una creación de la flexibilidad también laboral. Y el contrato a tiempo parcial justamente se creó bajo la concepción de que en una jornada de 8 horas podían compartir 2 trabajadores brindando su servicio, cada uno por 4 horas. Y con eso se pensó en su momento, allá más allá de unos 40 años, se pensó que con ese tipo de contrato se iba también a tener mayores personas contratadas y se iba también a impulsar el fortalecimiento de las familias. Eso dice los textos históricamente, ¿de acuerdo? El contrato a tiempo parcial. Pero hoy queda demostrado que el contrato a tiempo parcial no ayuda a generar mayores puestos de empleo. Y tampoco ayuda al fortalecimiento de la familia y a otras actividades que las personas puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿me permiten un momento, chicos, por favor? Por favor. Sí, doctor. Muy bien, chicos, discúlpenme, era
la propietaria de la cochera en donde estacioné el auto. Pensé que había pasado algo. Discúlpenme. ¿En qué estábamos? ¿Me van a disculpar, por favor? En la flexibilización del trabajo. Específicamente, ¿en qué momento, Elizabeth? ¿Recuerdas? En el part-time, que no era... Correcto. El part-time, pues, mis queridos amigos, se generó sobre esa idea de compartir el trabajo, ¿de acuerdo? Cuestiones que no han sido, obviamente, con el transcurso de los años, se ha demostrado de que no es un elemento idóneo para la mayor contratación de personas. Ahora, la flexibilidad también es usada con el argumento de decir, mis queridos amigos, formalicemos la economía, pero mayor flexibilidad implicaría, utilicemos un poco el razonamiento, mayor flexibilidad, ¿qué implicaría? Pueden llegar ustedes a sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Lo cierto es que más allá de lo que yo puedo opinar, me gustaría escucharlos a ustedes, porque es parte de esta dinámica, ¿de acuerdo? ¿Qué opinaría? Sigrid, coméntame. Profesor, yo creo que si hablamos de flexibilización de trabajo, todo eso tendríamos que ver una situación pero de quién sería, de parte de quién, del empleador o del empleado, porque si fuera del empleador sería pues que le quiten su CTS, que le quiten las gratificaciones, que sea fácil contratar a la persona, que no importa que si se ha caído por hacer una obra se haya caído del cuarto piso, no importa, pero si fuera aparte de la flexibilización del empleador, del empleado tendríamos que ver que se reduzcan las horas de trabajo, que nos paguen igual, De acuerdo, así, Sigrid, de acuerdo, creo que llegamos al conflicto cognitivo, Sigrid, definitivamente. Te niego entonces esa afirmación de que no estás entendiendo. Te la niego totalmente. Gracias, Sigrid. Rommel, coméntame. Un ratito, es que tengo que ir a marcar, acaba de cumplirse mi horario. Un ratito, por favor. Vaya, Rommel, con tranquilidad. No corra. Denis. Buenas noches, profesor. Hola. Bien, de mi parte, eso de flexibilización laboral no es de ahora, incluso ya se ha querido aplicar. Con eso yo lo veo más acerca de competitividad laboral, donde quieren recortar muchos derechos del trabajador, tanto como la CTS, las vacaciones truncas y otros derechos laborales que se han ido perdiendo durante en el camino con la Constitución que se realizó en el año 93, que vulneró bastantes derechos laborales de los trabajadores. Por ahí, profesor, por ahí... Sí, ahí yo tengo una posición, y no sé si interesante, pero digamos un poco más distinta, mi querido Denis. Ya de repente me vas a escuchar en algún momento. Elizabeth, coméntame. Para terminar. Sí, dime, Denis, comenta. Por ahí escuché que con la Constitución de Francia se ganaron las 8 horas de trabajo. Cuidado, mi querido Denis, antes, es más, bueno, no voy a entrar a datos históricos, pero ya en el Perú, vía convenios colectivos, a inicios del siglo, ya habían respeto a una determinada jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Es más, nuestro país en su momento fue pionera en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo allá por 1912. No sé en qué momento se resquebrajó todo, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, Denis, gracias. ¿Rommel? Yo me tocaba. Elizabeth. Sí, mire, otro tema de una flexibilización de trabajo, entre comillas, es lo que nos está pasando a raíz del COVID, que todo el mundo piensa que flexibilizar el trabajo es a través del home office,
pero en muchos de los casos que yo puedo visualizar a través de familiares, amigos, etcétera, y propio, uno dedica más horas de trabajo dentro de su casa, ¿no? Si bien uno está en su casa, en la, entre comillas, comodidad de su casa, uno termina más con dolores de espalda porque, y le duele todo el cuerpo porque a veces no puede uno ni pararse a tomar un poco de agua o a atender a sus hijos porque realmente no hay dónde marcar y uno no tiene cómo desprenderse de la laptop, de la tablet o del celular, ¿no? Entonces uno O del termina, reloj digital. exacto, entonces uno termina haciendo más cosas, no le pagan horas extras con el pretexto del home office, que estás en tu casa, que no gastas pasajes, etcétera, pero de verdad que es estar esclavizado dentro de la casa sin poder hacer nada. Me imagino que ustedes los docentes también han podido pasar por eso, ¿no? Realmente, Es toda una historia que sí, realmente es les más. dan más salones de clase, me imagino, pensando que porque están entre comillas, entre la comunidad de su hogar, pues pueden llevar más salones, etcétera, pero a la hora de, por ejemplo, corregir cursos o eso se les hace más difícil, ¿no? Y uno termina dedicándole más horas al trabajo de las que uno realmente debería, y a eso le llaman flexibilización de trabajo también. Es toda una historia y cada rama económica se va a diferenciar, mi querida Elizabeth. Muy bien, Renato. Doctor, ¿qué tal? Sí, yo quería comentarle de que, bueno, me parece de que al final la flexibilidad laboral nace de buena intención. O sea, tampoco es que nazca con una mala intención de partida, sino que nace con una buena idea y tratando de buscar tal vez ampliar más el trabajo, aumentar la productividad de las personas, la libertad tal vez en algunos aspectos. Pero ¿qué pasa? De que a veces las personas nos ponemos las mismas personas o los mismos jefes y nosotros también permitimos de que esta flexibilidad nos juegue pues en contra. Por ejemplo, lo del home office, que hay un horario limitado, hay un tiempo limitado que cada uno le debe dar a su trabajo. Por más que uno esté en trabajo remoto, pues debe poner ciertos límites. Y eso no solo parte del empleador, sino también del trabajador, yo creo. Renato, permíteme aquí, antes de que me olvide, y definitivamente el famoso home office, que no es otra forma de que un trabajo a distancia o teletrabajo, virtualmente desnaturalizado también en un famoso denominador llamado trabajo remoto, que se creó intempestivamente en nuestra legislación porque no estaba regulado. Lo que correspondía era un teletrabajo, ¿no? Para aquellos quienes trabajaban en casa. Lo cierto es que está demostrando lo esclerótico que resulta determinadas organizaciones del Estado, como SUNAFIL. Les pregunto a ustedes, ¿SUNAFIL les ha visitado por un tema de seguridad y salud en el trabajo, por un tema de cumplimiento de trabajo en sobretiempo no reconocido? No. Es un tema de discusión a nivel mundial de cómo las inspectorías de trabajo deberían ingresar o no cuando existe el trabajo a distancia, el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a domicilio. ¿De acuerdo? Quiero que ya se están poniendo en el contexto del conflicto. Quiero que vean su realidad. Y la realidad es que, lastimosamente, no hay respeto por la legalidad. Es triste. En una actividad que transforma la sociedad, que es el trabajo. ¿De acuerdo? Rommel. Y trabajar es tiempo, tiempo es existencia. Rommel, discúlpame. No se preocupe. Dale. Bueno, en cuanto a la flexibilización laboral, mi comentario, para no redundar lo que han dicho algunos compañeros y que coincido con ellos abiertamente, es de que depende mucho de la madurez. La madurez tanto de la empresa como del empleador. Perdón, del empleador como del empleado. ¿Por qué? Porque también hay que ser sinceros, en mi generación pues somos más sacavuelteros a la ley, a las normas laborales.
Y ¿Qué en edad tiene? cambio, Discúlpame, Rommel. tengo 35. Ajá, Y ya, yo soy entonces, primitivo. es que, como usted lo dijo en la clase pasada, la relación laboral es una relación conflictiva. Entonces, siempre vamos a tender a ganar un poco más haciendo el menor esfuerzo y, como usted decía, ¿no? Querer que nos paguen más trabajando menos y el empleador pagar menos y que trabajen más. Entonces, esta flexibilización creo yo que parte desde una madurez. Empresas grandes son maduras para trabajar la flexibilidad. Por ejemplo, estuve en una empresa francesa trabajando como contratista en la mina, aquí en Arequipa, en Cerro Verde. Respetaban, es la primera empresa que me ha pasado, respetaban absolutamente toda la ley laboral. Pasábamos, entrábamos 6:30 de la mañana, a partir de las 3:30 de la tarde se contaban horas extras. Nadie salía a 3:30 de la tarde. Y a partir de la tercera hora te pagaban los porcentajes adicionales. Te depositaban absolutamente todo con el 35% adicional. O sea, era una maravilla de empresa. Lamentablemente solo funciona en temporadas de lluvia alta. Y bueno, ahora estoy en otra empresa, que es pues una empresa nacional. Entonces siempre nos saca por ahí algunas cositas que, como todas las empresas. Y Es entonces más, ahí sí, Rommel, dale. Ahí lo uno con lo que mencionaba mi compañera que me precedió sobre el trabajo remoto y ahora yo haciendo una investigación para esta empresa, pues me daba cuenta, así como usted mencionaba, de que uno que está dentro de la casa, pues no diferencias y psicológicamente tu cabeza ya no diferencia lo que es la casa de lo que es el trabajo. Y eso dentro de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo está catalogado como un riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque tu cerebro explota de estrés y ya no está, aunque sea esa parte de dejo la oficina y aunque sea en el tramo hacia mi casa, mi cerebro se va despejando y como que me centro en que ya voy a entrar a la casa y bueno, un poquito que me puedo despejar. Ahora todo está mezclado y el nivel del estrés es mucho más elevado y eso hace que bajen nuestras defensas y pues por la seguridad y salud del trabajo nos da una de las razones por qué a veces podemos enfermarnos estando en la casa, ¿no? Que muchas personas se han contagiado. Eso era, profesor. Definitivamente, no te preocupes. Es más, solamente para comentarles, Liz, Gabriela, comenten, por favor. Ya aquí cerramos esta ronda de intervenciones. Liz, ¿Aló, me escucha? sí, te escucho muy bien. Buenas noches, doctor, compañeros, buenas noches. Bueno, yo quería comentar que a mi parecer la flexibilidad laboral en realidad actualmente pienso que permite que algunas empresas puedan realizar algunos abusos a los trabajadores, ¿no? Generalmente, claro, el compañero Rommel comenta de que en su caso ha habido una empresa que sí ha cumplido, ¿no? Pero lo más frecuente es que suceda que no hay una fecha de pago en la alocación de servicios, una fecha exacta, ¿no? Se demoran en el pago, a veces también es contratado de repente la persona para alguna función y termina con trabajos agregados, ¿no? Entonces, generalmente las empresas intentan una mayor producción por el mismo pago, ¿no? Las empresas tienen obviamente pueden presionar a los trabajadores y creo que esta flexibilidad laboral, en cierto modo, puede permitir estos abusos. También quería hacer algunas consultas, doctor, en el caso de la alocación de servicios, tengo entendido que siempre es por intermedio, o sea, este contrato es por intermedio de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede contratar, puede hacer órdenes de servicio y puede, por intermedio de una empresa, puede contratar a un personal de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay algún porcentaje que la empresa se pueda llevar? Ahí estamos entrando a los temas de las relaciones laborales triangulares, según la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cuáles son estas relaciones laborales triangulares? Fíjense, son la famosa intermediación laboral. No la intermediación que les decía yo hace un momento, que funciona como servicio público de bolsa de empleo. No, es la intermediación laboral.
¿De acuerdo? La intermediación laboral en nuestro país es una figura que se introdujo allá por el año 2001 con los famosos services, ¿de acuerdo? Y es ahí donde una empresa usuaria, imaginemos una organización del Estado, contrata a una organización privada, y esta organización privada destaca a sus trabajadores para que realicen determinada actividad en el interior de la empresa usuaria. Los clásicos ejemplos del personal de limpieza, lo cual también puede funcionar, a propósito de lo que comentaba su compañera hace un momento, en algunas instituciones u organizaciones de salud, ¿de acuerdo? Ahora bien, la otra forma triangular es la famosa tercerización laboral, que obviamente ha sido cuestionada en las últimas semanas y que Indecop, de forma interesante, digo interesante porque más allá que lo comparta o no, encontró una solución para eliminar de una u otra forma una norma antitécnica, se dice, bajo el concepto de barrera burocrática. Entonces ahí vemos una nueva oportunidad en la que varias ramas del derecho se integran para dar solución a un conflicto social, ¿correcto? Y a todo esto, yo quería comentarles que allá por la década del 2000, cuando yo era todavía estudiante de Derecho de pregrado, me acuerdo que varios amigos y amigas ni se interesaban ni de chiste por el derecho del trabajo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día el derecho del trabajo ha tomado un vuelco interesante pese a la inobservancia de las reglas que existen. Ahora bien, allá por el 2000, vale el comentario que les estoy haciendo de esa anécdota o experiencia, se hablaba de que el derecho del trabajo estaba rumbo a la desaparición. Sí, pues, ¿quién no iba a pensar eso cuando en Lima Metropolitana existían 4 inspectores de trabajo vinculados con locación de servicios al Ministerio de Trabajo? Hoy en día al menos estamos hablando de más de 400 inspectores dentro de un régimen laboral cerrado, estatutario, subordinado, ¿de acuerdo? Totalmente especializado. Entonces, vale la pena recordar y transmitirles esta diapositiva. El derecho del trabajo es importante de forma cualitativa porque protege a la persona que labora, porque protege a la persona que trabaja, nos guste o nos disguste, pese a que la organización fiscalizadora y las demás organizaciones que intervienen cuando el conflicto estalla no son eficientes como el Poder Judicial. Lo cierto es que al menos sabemos que el derecho del trabajo eventualmente está ahí para proteger la dignidad de la persona que labora. Obviamente no de la forma, digamos, hoy en día la evolución de la evolución de la sociedad ya no determina de que ante la falta laboral nos vayan a decapitar como en la época esclavista que conversábamos la semana pasada, pero al menos hay ciertas reglas y procedimientos que se tienen que respetar, ¿de acuerdo? Y cuantitativa, decíamos la vez pasada de que era la mayor cantidad de personas eran las que trabajaban. Y hoy en día la circunstancia no ha cambiado. Somos los que trabajamos y brindamos nuestros servicios personales y de forma subordinada. ¿De acuerdo? Y gracias por la participación continua y constante de parte de ustedes, ¿de acuerdo? Ha calado el tema de la diferencia entre el contrato de locación de servicios y el contrato de trabajo según las participaciones que voy escuchando. Sigrid me pregunta, ¿y la informalidad? Muy bien, ya conversaremos de la informalidad al terminar esta diapositiva, Sigrid, a ver si la terminamos hoy, ¿de acuerdo? Fíjense, ya hemos ubicado el tema de la desnaturalización. ¿Se desnaturalizan los contratos de trabajo? Sí. ¿Se desnaturalizan los pagos económicos que el empleador le puede realizar al trabajador? También. Todo aquello que no cumpla con su naturaleza se va a desnaturalizar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un locador de servicio no debe marcar o no debería marcar en el marco de la teoría una jornada de trabajo. No lo debería hacer. Pero en la práctica lo hemos escuchado de forma reiterada por parte de ustedes, sí se marca. No se debería hacer eso. Entonces, ahí hay un elemento sintomático. Le entregan un photocheck, elemento sintomático. ¿Y por qué sintomático?
Es como cuando tenemos un dolor en el estómago. Tenemos los síntomas de que algo está pasando en nuestro estómago. Quizás no llegamos a una infección, pero hay una molestia digestiva. Está la sintomatología. Me han entregado un uniforme. Un elemento sintomático de que ahí existe un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, hemos visto la flexibilidad. Han comentado y me ha gustado que han dicho, oye, la Constitución del 93 versus la del 79. Y yo te lo voy a decir. Yo, cuánto hubiera deseado en algún momento que la Constitución del 79 recobrara esos hermosos artículos del derecho del trabajo. Sin embargo, si reconocemos esa circunstancia, vamos a tener que negar la existencia de un tribunal constitucional que ha logrado de una u otra forma establecer los pilares de una democracia, endeble, pero democracia. ¿De acuerdo? Más allá de los conflictos políticos que tenemos hoy en día. Es decir, la respuesta de que si debe existir o no un cambio constitucional en general es difícil. Y en específico se podrían hacer modificaciones constitucionales. ¿Podría ser una salida inteligente? Sí, pero no se habla de eso. Se habla de lo absoluto. ¿De acuerdo? En fin, dejamos eso por un lado, pero vale la pena mencionarlo porque la Constitución misma ha sido objeto de flexibilidad laboral. En la Constitución del 79 se hablaba del derecho a la estabilidad. En la del 93, ni por chiste. Se habla de la indemnización por despido arbitrario bajo una fórmula, sí. ¿De acuerdo? Es más, yo me acuerdo, y eso siempre es interesante recordarlo en el sentido de la suerte que uno pudo haber tenido de algunos docentes, que esta señora decía, ¿cómo es posible que en la legislación se contemple y se regule actos arbitrarios? La indemnización por despido arbitrario está regulado en el Decreto Supremo 0397-TR. Si el derecho busca justicia, ella se preguntaba, si el derecho busca justicia, ¿cómo es posible de que se regulen actos arbitrarios? Se los dejo ahí para una cuestión de crítica y análisis. Bien. La Constitución del 93 definitivamente es la Constitución que tenemos vigente y siempre es bueno recordar qué es lo que existe porque obviamente en el día a día actividad que tienen ustedes no paran leyendo la Constitución en el sentido de ir recordando qué dice sobre medio ambiente, qué dice sobre derecho al trabajo, qué dice sobre seguridad social, qué dice sobre las garantías del debido proceso, en fin, la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución. Pero sigamos, el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Totalmente declarativa esta afirmación. Lo cierto es que desde la Constitución Política de 1920 hasta la actualidad, la Constitución siempre ha tenido una línea rectora hacia la protección de la persona que trabaja. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que lo que establece la Constitución son principios y esos principios son desarrollados por la legislación y la legislación, vale decir, está contemplada por la ley, los decretos legislativos en la medida que el Congreso autorice al presidente de la República reglamentar o regular determinadas circunstancias y los famosos decretos supremos. Ahora bien, acá en estas tres imágenes de la diapositiva es por un mandato constitucional, no es que a mí se me haya ocurrido poner una mamá con su hijito en un home office o personas con determinadas capacidades, ¿de acuerdo? Y ahí viene la otra circunstancia, un menor trabajando en una industria, y es que en el artículo 23 el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria y sobre todo y ante todo a favor de la madre que trabaja, al menor de edad y el impedido que trabaja. Para ellos hay legislación especial. Lastimosamente no es materia del curso, porque la materia del curso es entregar todo el estado de la cuestión y los pilares de nuestra especialidad. ¿De acuerdo? Bien. El Estado y el trabajo. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico,
mediante políticas de fomento del empleo y de la educación. Esa famosa flexiseguridad que yo te hablaba y que se ha aplicado en Dinamarca y Finlandia, países de avanzada social, han unido pues las políticas laborales, se llaman políticas activas y pasivas, con temas de educación para el trabajo. Muchos de ustedes tienen una doble profesión. Por ahí quizás los economistas nos podrían ayudar la próxima semana a explicarnos un poco más de lo que podría significar para nosotros la incorporación de políticas activas y políticas pasivas de empleo. Se dice que las políticas activas son aquellas que crean y las pasivas eventualmente son aquellas que eventualmente brindan solo y únicamente determinadas facilidades para el desarrollo de las organizaciones, como la flexibilidad laboral, ¿de acuerdo? Ahora bien, si bien es cierto, durante todo este trayecto hemos hablado de que la flexibilidad podría significar o significa algunos abusos, también es cierto que la flexibilidad laboral brinda a los trabajadores en determinados contextos determinados beneficios, ¿de acuerdo? Que son materia de una próxima conversación. Ahora, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Mi primera o una de mis primeras consultas cuando yo terminaba o ya estaba ejerciendo, perdón, la profesión era, señor doctor, yo todavía ni era doctor y ya me doctoreaban. Y me decían, señor doctor, sí, dígame, ¿cómo puedo sancionar a una pareja que se ha casado y no me ha informado? Ninguna relación laboral puede incidir en temas que restrinjan la dignidad del trabajador. Ahora, sobre la dignidad, hay un sinfín de escritores y filósofos. Y podría decirte, como lo dijo algún presidente del Tribunal Constitucional, la dignidad es una válvula abierta que se va llenando de contenido. ¿De acuerdo? Y pueden existir tantas definiciones sobre la dignidad cuantas personas existen en el mundo. Lo cierto es que ningún acto de la organización puede o debería afectar la dignidad del trabajador. Pero esa dignidad del trabajador también hay que interpretarla y contextualizarla en un determinado momento histórico. Y sobre la base de ello, desarrollarlo. Porque la humanidad es una progresión y los derechos fundamentales responden a esa progresión. Ahora, nadie está obligado a prestar sin retribución o sin su libre consentimiento trabajo. Aquellos que brindamos diariamente trabajo en sobretiempo y no está retribuido, no estamos obligados. Pero obviamente la conciencia social nos hace a seguir trabajando porque si no, corro el riesgo de perder el empleo. Esa es la conciencia social. O eventualmente me quedo más, trabajo más, soy mejor que el que está a mi costado. Entonces, esas circunstancias ya son prejuicios que eventualmente son difíciles de combatir, pero hay que seguir combatiendo. Bien, continuamos. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, totalmente declarativo. ¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es lo suficiente? ¿Existen fórmulas para calcular la remuneración mínima? Sí, fueron aprobados en la década del 2010. En la década del 2000, a finales de la década del 2010, cierto sector negaba la existencia de esas fórmulas. Años después decían, esas fórmulas hay que modificarlas. Es decir, las contrariedades de las posiciones políticas que tienen incidencia en materia laboral. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Sí, recuerden por favor, si es que han llevado, si no van a llevar, hay un orden de prelación en la ley de procedimientos concursales cuando una organización ingresa a un procedimiento concursal ordinario, ahí en Indecopi. La primera obligación que tienen cuando
comienza a tener cierta solvencia o comienza a liquidarse la organización, es de responder económicamente ante esos trabajadores que no han percibido su remuneración. Y es que la remuneración, toma nota, tiene carácter alimentario. Por eso, como te dije la semana pasada, cuando un empleador litiga contra un trabajador, no está litigando contra la persona, sino está litigando contra su estómago. Que tiene carácter alimentario. La remuneración, mira esta afirmación. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores. Las remuneraciones mínimas, no la remuneración mínima, las remuneraciones mínimas. Y aquí es donde se legitima muchas veces la posibilidad de que, según departamentos y provincias, o según la distribución geopolítica del Perú, se distribuya según el crecimiento económico de cada región, la remuneración mínima. Y no sea una remuneración, como diríamos, flat a nivel nacional. Ahora dice representativa de trabajadores y empleadores. Las organizaciones representativas de trabajadores son las grandes centrales sindicales. CGTP, CUT, CAT, CTP. Pregunto, si te pregunto, espero me contestes, ¿te representan? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y de los empleadores? Yo, dentro de mis actividades, impulso una pequeña empresa y no siento que esas organizaciones de empleadores me representen. Entonces, interesante la circunstancia de tener estas afirmaciones en la Constitución. Bueno, acá un presidente de la República, cuando existió el penúltimo incremento de la remuneración mínima, la jornada ordinaria de trabajo. Ahora bien, a propósito de lo que dijo Rommel, y como Rommel también comentó y me citó la sentencia esta que es producto del producto académico, sí, Rommel, sigue vigente los postulados de esa sentencia. Y tan cierto es esto, mi estimado Rommel, que nosotros en este momento estamos ejerciendo la libertad sindical. Y la libertad sindical como derecho fundamental tiene doble aspecto. ¿Cuál es ese doble aspecto? La libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa. La positiva es la capacidad que yo tengo para afiliarme y la negativa es la capacidad que yo tengo para decidir de no afiliarme. Si hay amigos o amigas que están afiliadas a los sindicatos, están ejerciendo su derecho fundamental a la libertad sindical positiva. Y como yo, que no estoy sindicalizado, pues no he tenido la oportunidad, o si la he tenido, la perdí, y a otros o otras que no estén en un sindicato, están ejerciendo su libertad sindical negativa. Ese es el espectro rico, grandioso de la libertad sindical. ¿De acuerdo? No lo olviden. Y se los digo porque una de las materias que normalmente es de discusión constante en el ámbito privado o público es la jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo implica existencia de quien trabaja. Y no por nada, la primera norma internacional del trabajo, allá en 1919, fue sobre la jornada de trabajo en la Organización Internacional de Trabajo. La jornada ordinaria de trabajo, según la Constitución, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo. ¿De acuerdo? Los trabajadores tienen derecho a su descanso semanal o anual. Muy bien. Los principios que regulan la relación laboral, la igualdad de oportunidades sin discriminación. Hoy en día, en los últimos 5 años, se han dado mucho énfasis al tema de discriminación. Es más, se ha introducido la discriminación de género dentro de la legislación laboral. Bueno, pueden haber opciones, títulos, pero lo cierto es que ahí donde existe discriminación no es necesario poner alguna circunstancia adicional, creo yo, salvo me esté equivocando, que muy probable también, pero en fin. Carácter irrenunciable. Sí, es irrenunciable todos aquellos derechos que se encuentran regulados en la legislación. Vale decir, el trabajador no puede renunciar a sus vacaciones,
a su CTS, a sus vacaciones, a su asignación familiar. A las utilidades, como que es discutible, ¿de acuerdo? Ahora, interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable. Como dice, en caso de duda insalvable. Si tú encuentras una interpretación conforme a la Constitución, no existe duda insalvable, ¿de acuerdo? Entonces, lo cierto es que ahí está ese principio. Y acá es donde decimos que existe la regulación del despido arbitrario. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Si el derecho busca la justicia, estamos regulando la injusticia. Blas, coméntame. Con respecto al tercer principio, ¿se puede tener en cuenta esta contradicción de la ley general y una específica? A veces hay una contradicción. No, si hay ley general y hay específica y tú sientes que hay esa contradicción, lo que debería primar es la ley específica, mi querido Blas. En consecuencia, se eliminó esa antinomia. ¿De acuerdo, Blas? Sí, gracias. No te preocupes. Muy bien. La Constitución Política de 1993 también te establece la garantía de ejercer la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Como verás, libertad sindical, negociación colectiva y derecho a la huelga es un pilar del derecho colectivo del trabajo, una rama muy rica de nuestra materia. Muy bien, chicos. Y solamente ya para terminar el día de hoy, fíjense esta diapositiva, ¿no? Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. Estamos introduciéndonos pues a la tipología de los contratos modales a plazo fijo determinados, que lo vamos a desarrollar, no se preocupen, la próxima semana. Es un tema bastante amplio y en ese sentido requerían ustedes conocer en qué contextos vienen a ingresar estos contratos modales. Y para terminar esta sesión, quiero comentarte lo siguiente. Hoy en día el periodo de prueba es de 3, 6 o 12 meses. 3 meses es para el personal ordinario. Hasta 6 meses, recuerda, hasta 6 meses para el personal de dirección. Perdón, de confianza. Y hasta 12 meses para el personal de dirección. Llámese gerentes. Pero allá, entre 1985 y 1990, durante el primer gobierno de un señor cuyo nombre no quiero mencionar, el periodo de prueba era de 3 años. ¿Ahí existió flexibilidad? Claro, ahí existió flexibilidad. ¿De acuerdo? Se flexibilizó a favor de la mayor preparación de las personas que podían brindar sus servicios a través de las famosas prácticas profesionales. Es una paradoja, ¿de acuerdo? Muy bien, mis queridos amigos y amigos, ¿alguna consulta hasta aquí, alguna circunstancia? El día de hoy hemos visto la diferencia entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicio. Hemos pasado por la discusión y la polémica mundial de la flexibilidad laboral y de la flexiseguridad. Hemos comentado las reglas que se vienen a establecer en la Constitución Política en el marco de la flexibilidad laboral y definitivamente hemos puntualizado en algunos principios que se encuentran regulados en la Constitución. Y en este punto, para terminar, no olvides que hay ciertos principios que no se encuentran en la Constitución ni en la legislación y que son aplicables judicialmente, entre ellos el principio de primacía de la realidad. Espero haberte ayudado a entender un poco más toda esta circunstancia vinculada a nuestra materia de especialidad. Muy bien, aquí soy todo suyo para las más distintas preguntas y circunstancias que deseen, mis queridos amigos. Pueden intervenir. Rommel, coméntame. Doctor, una consulta. Cuando estábamos hablando de desnaturalización del contrato, si es que se modifica los horarios o algo así, pues no es desnaturalización porque eso está contemplado. Pero si es que se modifica el lugar de realización del trabajo mediante una adenda laboral que la firma el trabajador,
¿estaríamos frente a una desnaturalización o se No. permiten las adendas contractuales? No, se permiten las adendas contractuales o la modificación contractual. Si esa modificación contractual es unilateral por el ejercicio del ius variandi o del poder de dirección, podría configurarse un despido indirecto, hostil, y eso habría que analizar caso por caso, mi querido Rommel. Ok, doctor. Muchas gracias. De nada. Liz, coméntame. Uy, dejó la manito. Ahí estás, Liz. Coméntame. Sí, doctor. Yo quería preguntarle, refirió que la locación de servicios se da generalmente en contratos especializados. Entonces, que más o menos mencionó que era algo que regularmente no se hace, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las que se hizo contrataciones a médicos, por ejemplo, para consulta externa, eso también podría ser, pero es algo que regularmente se realiza. Y Lo que pasa que ejemplos, ¿en qué casos? Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de actividades especializadas, tenemos que situarnos en la organización, ¿no? Y ver cuál es la actividad común y habitual, ordinaria de esa organización y cómo se podría diferenciar la prestación del servicio de ese locador para ser considerado como especializada, mi querida Liz. ¿De acuerdo? Ah, ok. Ahí. Por ejemplo, si es un estudio de abogados y todos somos laboralistas, en ese estudio, si bien es un estudio especializado, nuestra labor ordinaria es asesorar sobre materia laboral. ¿Estamos de acuerdo, Liz? Claro. Entonces, tendría que llegar otro colega con alguna especialidad superlativa para ser considerado, ¿no?, especializado en ese contexto de ese estudio de puros abogados laboralistas. ¿Me dejé entender, mi querida Liz? Ah, ok. Otra preguntita. ¿Y que en la orden de servicio, por ejemplo, lo que decía que es una contratación por intermedio de alguna empresa, en la orden de servicio esto no aparece? ¿Dónde se puede buscar con qué empresa? Porque generalmente cuando se hace una contratación a personal de salud, no, en realidad se desconoce por intermedio de qué empresa se está haciendo la contratación. Ahí podríamos estar sospechando de que hay un fraude a la ley, mi querida Liz. Y en consecuencia esos prestadores deberían ser contratados directos por la entidad de salud, ¿de acuerdo? Vía la aplicación de la primacía de la realidad. Ya lo vamos a ver una vez que culminemos con los contratos modales, ¿sí? Ya, está bien, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Denis, ¿algún comentario? Sí, profesor. Con respecto a jornada laboral, la jornada laboral es la que se define los días, ¿no?, de trabajo, ¿no?, las 48 horas. Y el horario laboral configura desde el inicio al terminar, ¿no, profesor? Sí, correcto. Ya, ahí va mi consulta. ¿Desde qué momento empieza a correr el horario laboral? Desde que haces el ingreso a tu centro laboral, marcas un photocheck del ingreso y cuando llegas a tu vestidor también marcas otra vez el photocheck. ¿Desde qué momento ya empezaría a contarse el horario laboral? Va a doler lo que voy a decir. Desde el momento en el que se ha considerado en el reglamento interno de trabajo. El reglamento, y ese reglamento interno de trabajo lo realiza la empresa, ¿no? Sí, y debió haber sido puesto en conocimiento de los trabajadores. Ya, y eso se aprueba mediante el Comité de Seguridad y Salud también, que son No, representantes. una cosa es el reglamento interno de trabajo, que es una fuente de derecho, así como la Constitución es fuente de derecho, y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo es otro reglamento, otro instrumento de gestión que deben tener las organizaciones, Denis. Ya, entonces eso va por el reglamento interno que ha de trabajo, sí, de la empresa. Exacto. Y ahí yo no me aventuro a decirte en qué momento se puede considerar el inicio de la jornada, porque eso va a depender de la línea directriz establecida por el empleador, ¿no?, en el reglamento interno o cualquier otro documento. Ya, y ese reglamento interno, ¿quién lo aprueba? El empleador, exacto. Y lo pone en conocimiento para su registro al Ministerio de Trabajo.
Ya, ¿y eso se modifica durante el tiempo o solamente se Se hace? puede modificar durante el tiempo, mi querido Denis. Ya, estimado. Ya. Muchas gracias. De nada, de nada. Sigrid, coméntame. No, quería hacerle una pregunta. Si tengo una duda, ¿sí le puedo escribir a su correo? Sí. Ya, gracias, profesor. Renato, coméntame. Doctor, mi consulta iba más por el PA1. Entiendo de que este análisis que hemos realizado acerca de la hoja informativa es un análisis propio para esta clase, no es, ¿cómo se llama? No está vinculado con el PA1, Y porque si te das cuenta, con relación al PA1, hemos descrito lo que significa la libertad sindical y lo hemos contextualizado. exacto, o sea, es más como para entender en qué contexto se da y todo ello, pero igual para el PA1 me tengo que basar en sentencia del Tribunal Constitucional que Sí, menciona. es un análisis de caso estrictamente, ¿no? Correcto. Ese análisis de caso, más que todo, mis queridos amigos, es el primer producto académico. Obviamente que en el marco del feedback que les tengo que hacer como retroalimentación, les voy a ir dando tips respecto a cómo desarrollar de una manera mucho más dinámica y funcional los informes. Y sobre eso no pierdan, digamos, motivación y esperanza en el sentido de que van a aprender, ¿de acuerdo? Lo que sí les pido es precisión, claridad y exactitud, ¿de acuerdo? No voy a calificar cantidad, tengo que calificar calidad. Y muchas veces la calidad es la síntesis. Y espero me puedan presentar trabajos entre máximo 5 a 8 páginas, no más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Correcto, doctor. Sí. Muy bien. Nelson. Doctor, buenas noches. Doctor, tengo dos consultas. Primero es, las órdenes de servicio se generan, por ejemplo, el requerimiento es por un mes en una entidad pública por la ocasión de servicios. Entonces, para que no se genere despido arbitrario, ¿qué tiene que hacer el empleador? ¿O ¿Comunicarle o solamente ya concluye el servicio que es por 20 días, ya concluyó y queda ahí? Ahora, el otro caso es, si en los TDR se pone que el, que el prestador, que el locador de servicios, tiene que presentar informes de opinión, de análisis, tiene que firmar, ¿no? Las opiniones que realiza como especialista o no está permitido firmar o presentar informes de opinión. Es la consulta, doctor. Sí, Nelson, me desapareció un momento. ¿Podrías reformularme, por favor? Tuve problemas de conectividad. Ya, doctor, para que no se genere despido arbitrario, su plazo concluye el servicio por un mes, digamos, por 20 días. El, el, la entidad o el empleador tiene que comunicar o solamente ya es que concluye el servicio o su orden de servicio concluye ahí y termina, ya no requiere notificación alguna. Concluye su plazo porque obviamente el locatario, el tercero, conoce el plazo de finiquito de esa relación, ¿de acuerdo? Y obviamente debes asegurarte de que su entregable sea presentado en los plazos establecidos por la organización. ¿De acuerdo, Nelson? Solamente eso ya no requiere otra comunicación de que ya No. Es más, en los contratos modales o a plazo fijo determinado que vamos a ver la próxima semana, también existe esa creencia de decir, oye, le tengo que comunicar al trabajador que su contrato va a terminar. Sí, lo puedes hacer, no hay ninguna restricción, pero lo cierto es que el trabajador desde el momento que firma el contrato sabe cuándo va a terminar. El problema surge cuando los contratos modales también se desnaturalizan. Ya lo vamos a ver la próxima semana. ¿De acuerdo, Nelson?
Pero otro caso, si en los TDRs indica que el locador debe presentar informes de opinión, entonces sí tiene que suscribir, ¿no?, la documentación, ¿no?, que presentar, por ejemplo, de un caso X, ¿no? Por ejemplo, elusión tributaria, ¿no? Presenta un informe suscribiendo, ¿no?, con su firma y sello, todo. Eso es... Depende del uso y costumbre de la organización, ¿de acuerdo? Hay usos, por ejemplo, que hacen que el locatario, el tercero, presente un proyecto para que ese proyecto sea firmado por el responsable. Hay otras organizaciones que esperan que ese proyecto ya se entregue firmado con la finalidad de que el responsable del área haga suyo ese informe o los fundamentos de ese informe y lo presente como tal. ¿De acuerdo, Nelson? Depende de la práctica de la misma organización. Y también depende de los términos de referencia que... También depende de los términos de referencia. Exacto. Ok, gracias, doctor. De nada, Nelson. José, coméntanos. Doctor, buenas noches. Disculpe, si me permite una pregunta del producto número 1. ¿Cómo no? Lo que pasa es lo siguiente, yo le escribí a usted a su correo, sí, vi tu correo institucional, era para hacerle referencia el contexto que le envié, doctor, y quería que nos considere, doctor, porque nos basamos nosotros en la ficha de la matrícula para el NRC. De acuerdo, José, no hay mayor discusión, no te preocupes. Muy amable, doctor, gracias. No te preocupes. Muy bien. Cristian, ya para cerrar, dígame. Doctor, buenas noches. Era respecto a la desnaturalización de contrato. Quería saber si esta está sujeta al paso de un tiempo determinado, cumpliendo las funciones nuevas que se le asigna a uno. No. Una vez que las ejecutas, no requieres el paso de una semana, un mes, 10 años, no. Si no lo ha contemplado tu contrato y no hay un pacto en el que se establezca las nuevas funciones, básicamente estaríamos hablando de desnaturalización, pero ese tema lo vamos a ver más detenidamente la próxima semana, ¿de acuerdo, Cristian? Porque recuerda que lo que hemos venido hablando es básicamente del contrato de trabajo a plazo indefinido, y la próxima semana vamos a ver los contratos modales en donde las actividades son más específicas también. ¿De acuerdo, Cristian? Gracias por Muy el bien. tiempo, de todas maneras. No te preocupes. Muy bien, chicos y chicas, agradeciéndoles la participación y el interés. Ya nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Esta semana voy a estar contestando todos y cada una de las intervenciones, así que pueden aprovechar de realizar un par más de ellas durante lo que queda de la noche. Sí, chicos y chicas, nos estaríamos viendo la próxima semana. Les agradezco la puntualidad, la asistencia y la participación. Nos vemos. Cuídense bastante. Buenas noches, profesor, y gracias. De nada. Cuídense Buenas bastante. noches, doctor. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.